Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, compañeros. Mi nombre es Henry Romero, soy un residente del segundo año del posgrado de Radiología e Imágenes de la Universidad Nacional Autónoma. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante relevante en la radiología y que nos ayuda a tener pistas de cómo hacer un diagnóstico diferencial de las diferentes lesiones en el compartimento del tórax llamado mediastino. Es por ello que debemos enfocarnos que esta porción de la anatomía normal está dividida en ciertos segmentos y estos segmentos han sido divididos de acuerdo a ciertas características anatómicas. Algunas cosas que vamos a tocar el día son cómo están divididos el mediastino y de acuerdo a ello vamos a ir hablando de cada una de las porciones y de algunas patologías que suelen ser frecuentes en estas porciones del tórax. Entonces, primero que todo, debemos saber que el mediastino forma parte del tórax y este se encuentra entre las dos pleuras viscerales, perdón, las pleuras parietales a nivel mediastinales mediales. Y estas va a contener estructuras bastante importantes que pueden ser vasculares o no vasculares, dependiendo si forman parte del sistema cardiovascular. Es por ello que además de los grandes vasos, el corazón, se encuentran la vía aérea inferior, como la tráquea y los bronquios, y las estructuras nerviosas linfáticas que también van a estar ubicadas en esta región y van a dar origen a ciertas patologías. Bueno, el mediastino usualmente ha sido dividido en diferentes rubros de la medicina de acuerdo a ciertos parámetros y según los clínicos se divide en 4 porciones: un mediastino superior, un mediastino anterior, medio y posterior. Pero la International Thymic Malignancy Interest Group, que es el ITMIC, es quien da las reglas actuales en cuanto a división del mediastino para estudios de imagen que utilizan la modalidad seccional, como son la tomografía y la resonancia. Es por ello que la división moderna actual aceptada está dada por este grupo, por lo cual ahora solo se utilizan en radiología 3 segmentos del mediastino, que son el compartimento prevascular, el visceral y el paravertebral. Estos van a estar divididos por estructuras anatómicas normales. El prevascular o mediastino anterior va a estar ubicado en la región posterior al cuerpo del esternón y todo lo que esté anterior a la cara, anterior al pericardio parietal. Además de ello, otra división hacia arriba es la porción donde pasan las estructuras del tórax hacia el cuello, y además en la porción inferior va a estar el diafragma. En la porción del compartimento visceral es todo aquello que está desde la cara anterior del pericardio hasta 1 centímetro detrás del borde anterior de los cuerpos vertebrales torácicos. Y por último, el compartimento paravertebral o mediastino posterior va a ser aquella que se va a encontrar desde la porción donde lo dejamos anteriormente, o sea, 1 centímetro atrás de la cara anterior de los cuerpos vertebrales torácicos hacia la región posterior del tórax. Cada uno de estos compartimentos va a tener ciertas estructuras y de acuerdo a esas estructuras van a ser las patologías que van a presentar. Bueno, de acuerdo a esta división, como les estaba mencionando, se tienen de forma diagramática estas imágenes de tomografía axial computarizada y primero en la imagen A tenemos una imagen de tomografía con reconstrucción sagital y lo que vemos son cómo están pintadas de color azul claro la porción del mediastino prevascular o anterior y cómo está delimitado por el pericardio. Segundo, la porción que está pintada en rojo o en un color como un poco más ocre, están todas las estructuras que están contenidas en el mediastino visceral o medio hasta 1 centímetro por delante 1 centímetro por detrás del borde anterior de los cuerpos vertebrales. Todo ello constituye el mediastino visceral o mediastino medio. Ahora, posterior a ello, tenemos lo que son el mediastino posterior o paravertebral. Entonces, y ya al verlos en imágenes axiales de la tomografía, y también se aplica para la resonancia en este caso, vemos que tenemos imágenes de tomografía
axial computarizada en esta, con medio contraste, y vemos cómo las estructuras pintadas en azul van a ser aquellas que van a formar parte del mediastino anterior, las en rojo, estructuras del mediastino visceral, y las que están en morado, estructuras del mediastino posterior o paravertebral. Igualmente, todo eso va a ir siendo asociado al nivel del corte que estemos viendo. En esta porción es un corte a nivel del callado aórtico, y en el otro es un corte a nivel ya del corazón, a nivel medio, siempre manteniendo las divisiones antes mencionadas. Bueno, este es un cuadro resumen que habla de los límites de cada uno de los compartimentos, donde ya he hecho mención anteriormente, y solo voy a hacer un hincapié en el contenido de cada uno de ellos. Entonces, en el compartimento prevascular tenemos al timo, grasa, ganglios linfáticos y también la vena macroencefálica izquierda. Todo esto es importante porque la mayor parte de las patologías que se originan a nivel del mediastino anterior están dadas por se origina en el timo o en los ganglios linfáticos, que son los más frecuentes, pero también vamos a ver otras patologías menos frecuentes que van a estar originadas de estas estructuras. También en el compartimento del mediastino visceral vamos a tener estructuras como la tráquea, la carina, el esófago, los ganglios linfáticos, y las porciones vasculares, que son las que más tienen relevancia en este caso porque ocupan la mayor cantidad del volumen de esta área, el corazón y los diferentes segmentos de los vasos que llegan y salen del corazón. Ahora, la porción paravertebral es aquella que, como mencioné, va a contener más que todo la columna vertebral a nivel torácico y todos los tejidos asociados a ello, ya sea la médula espinal y los nervios y los tejidos blandos asociados. Bueno, para empezar, vamos a hablar de algunas patologías del mediastino anterior, especialmente nos vamos a enfocar en aquellas más frecuentes, y vamos a decir que el enfoque de esta región va a estar muy importantemente relacionado, ya que cuando tenemos una masa de mediastino anterior, van a haber ciertas pistas, tanto en la clínica y en la radiología convencional, hasta llegar a la tomografía, que nos van a ir ayudando a hacer un diagnóstico diferencial adecuado. Bueno, hasta el 50% de las patologías del mediastino se originan a partir de esta porción del mediastino anterior. Todas ellas van a estar relacionadas con los componentes de este punto. Como mencioné, las lesiones del timo, ya sean benignas, malignas o de características inciertas, van a estar muy importantemente relacionadas a este punto. Además de ello, tenemos otros orígenes de tumores, como ejemplo el tumor de células germinales, que ahora vamos a tocar a profundidad, los linfomas, malformaciones linfáticas, metástasis y lesiones glandulares. Todo ello va a ir asociado a que van a originarme la mitad de todas las patologías del mediastino, especialmente las lesiones del timo y tumor de células germinales y linfoma van a ser las que más vamos a hablar. Y en este caso, como todos ya saben, siempre se aplica la mnemotécnica de las 4T. Entonces son lesiones de timo o timoma, la terrible linfoma, el ulteratoma y también el bocio tiroideo, que son las 4T que vamos a utilizar principalmente. Bueno, como mencioné, todo diagnóstico de la área del mediastino va a ir enfocado de forma sistemática. Es por ello que nos ayudamos de la clínica y de hallazgos desde inicio, desde la radiografía convencional, que es la radiografía de tórax. Como todos sabemos, este es el estudio que usualmente se utiliza de forma rutinaria para valorar cualquier patología del tórax. Es por ello que cuando vemos muchas de las patologías de masas de mediastino, vamos a encontrarlo de forma incidental en una radiografía que se hizo por otra indicación. Es por ello que suele ser la primera modalidad de diagnóstico utilizada. Ok, como mencioné, para poder orientarnos en la radiografía debemos saber la anatomía y de que hay ciertas características en la radiografía de tórax que van a estar alteradas o que van a estar diferente a lo normal. Es por ello que el análisis radiográfico y el conocimiento de las líneas e interfaces que deberían estar normalmente se van a ver alterados. Es por ello que podemos ver ciertos signos específicos como irregularidad focal del mediastino o ensanchamiento del mediastino como tal, o también otros signos que podemos ir asociando como el signo cérvico-torácico, también el signo de la silueta, que nos van a ir orientando a dónde puede estar localizada este tipo de lesión o las características de ella. También, como sabemos, cuando no se tiene
en cuenta otro tipo de modalidad diagnóstica, ya sea como la tomografía o la resonancia, siempre es importante tener un complemento con la radiografía lateral, ya que esta, además de orientarnos de las características de la lesión, nos va a decir en qué porción del mediastino va a estar localizada la lesión. Además de ello, nos va a decir si tiene relación con otras estructuras para poder orientar el posible origen de ellas. Bueno, habiendo mencionado ese pequeño resumen de la radiografía convencional, debo mencionarles este ejemplo. Este es un paciente a quien de forma incidental se le hizo esta radiografía PA de tórax, que la tienen en el lado izquierdo, en el cual, primero que todo, vamos a decir que es una radiografía que está un poco penetrada más de lo normal, pero que sí es adecuada para evaluación. Y vemos que en la porción superior, a nivel del callado aórtico y la ventana aortopulmonar, hay una lesión radiopaca redondeada de bordes lisos que ocupa ese segmento izquierdo del callado aórtico, pero no borra los bordes de estas estructuras, no borra el borde del callado ni de la ventana aortopulmonar ni de la arteria pulmonar, por lo cual podemos decir que esta estructura nos está dando el signo de la ocultación iliar, y que no tiene el signo de la silueta positivo, sino que es negativo, ya que si estuviera al mismo nivel, esto se borraría en los bordes. ¿Ok? Entonces, por eso ya podemos decir que esa estructura no está al mismo nivel del callado aórtico ni de la ventana aortopulmonar. Por ello, al complementar con la radiografía lateral de tórax, lo que tenemos es que la lesión que vimos, que es una lesión radiopaca, de bordes lisos definidos, se encuentra a nivel del mediastino anterior. Esto lo podemos concluir porque se encuentra entre el espacio retroesternal y el espacio anterior al pericardio de esta persona, por lo cual ya tenemos una orientación de qué posibles lesiones podrían ser este tipo. Y en el caso de la paciente, al hacerle estudios posteriores se concluyó que era una lesión originaria de timo, que es característico de un timoma. ¿Ok? Bueno, como todos saben, la radiografía convencional nos ayuda a ir orientando si le hacemos o no otro tipo de estudios a los pacientes. Es por ello que cuando tenemos que decidir qué tipo de estudio hacerle a un paciente que está siendo estudiado por una masa de mediastino, la tomografía computarizada es la modalidad de elección. También se puede usar la resonancia magnética, pero esta está destinada para ciertos diagnósticos diferenciales que no se logran realizar por tomografía de forma clara, como para lesiones quísticas o para lesiones que tienen ciertas características de imagen que no se pueden caracterizar adecuadamente por la tomografía. Pero siempre se va a seguir después de la radiografía con una tomografía computerizada, ya que esta nos va a dar unas características que son muy relevantes para poder caracterizar las lesiones y que nos van a ayudar a decidir, asociado con las características demográficas y clínicas del paciente, el tipo de lesión probable. Ok, uno de ellos es la localización, ya que la radiografía convencional no es capaz de decirnos de forma certera la porción del tórax en la que está localizada. La tomografía nos dice la localización exacta, la relación con otras estructuras, el tamaño, la morfología, si tiene bordes lobulados, si son lisos o si está heterogénea, los márgenes, si están bien definidos o no, la densidad o la atenuación que tenga esta lesión, van a ser características importantes. Cuando se administra medio contraste nos dice qué tanto realza, y eso, el realce va a ir relacionado con la vascularidad de la lesión. La composición interna, si está heterogénea, si tiene porciones quísticas o si tiene porciones sólidas, y como mencioné, la relación con otras estructuras adyacentes y las linfadenopatías, si existen o no. Todas estas características nos van a ayudar a definir si esta lesión es algo benigno o probablemente algo maligno, para poder darle mayor seguimiento a este tipo de pacientes y orientar al médico clínico que va a hacerle el tratamiento final al paciente. Ok. La primera lesión que vamos a hablar, como mencioné, iba a centrarme en 4 lesiones a nivel del mediastino anterior. Una de ellas son las alteraciones del timo, y la más frecuente de ellas es el timoma, o sea, un tumor benigno del timo. Esta es una neoplasia primaria y es la más común de todas a nivel del timo, ocupando aproximadamente gran parte de las frecuencias de patologías a nivel de timo. Hasta un 20% de las masas de mediastino son un timoma. Y esta tiene una relación más o menos de 0.15 casos por 100.000 personas, o sea que no es tan frecuente, pero es la más frecuente del mediastino y es por sí la más frecuente de todo el mediastino anterior.
Usualmente se va a pensar en este tipo de lesiones cuando veamos una lesión bien definida, una repacidad de una radiografía bien definida, redondeada o ovalada, que se presenta en pacientes de 40 a 60 años, porque son las edades más frecuentes, sin una diferenciación de edad, ya sea para hombres o mujeres, o sea, puede dar en ambos. Usualmente, como son lesiones benignas, suelen ser asintomáticos si se descubren de forma incidental en una radiografía o hasta que ya son muy grandes y ya causan síntomas, pero no por el hecho de la misma masa, sino por efecto de masa o de invasión local, ya que algunas de estos tipos de lesiones pueden generar una invasión local mínimo o en otros casos pueden haber metástasis de forma muy rara. Además de ello, como el timo es una glándula que tiene capacidad de alterar la función de los linfocitos, también se puede desarrollar como síndromes paraneoplásicos, como la miastenia gravis, también como la aplasia de células total y también puede ir relacionado a otras alteraciones que son muy importantes y irlas conociendo. Bueno, habiendo mencionado ello, el timoma se va a caracterizar, los síntomas del efecto de masa van a ser dolor torácico, disnea, tos y puede asociarse a parálisis diafragmática al afectar el nervio frénico y a disfagia por la compresión del esófago. Todas estas características van a hacer que este paciente no tenga una lesión pequeña, sino más bien va a tener una lesión un poco más grande e importante de tamaño, ya que va a comprimir las estructuras adyacentes. Como mencioné, esa es una lesión totalmente benigna, usualmente. Y hasta 80% de las lesiones de tipo timoma van a ser diagnosticadas solo con las características de imágenes, ya que al tener una lesión en mediastino anterior que es homogénea o levemente heterogénea, redondeada o oval y que está encapsulada, usualmente va a estar relacionada a un timoma. En cambio, también hay ciertos timomas que pueden desarrollar cierta heterogeneidad con porciones internas que son quísticas o áreas necróticas de contornos lobulados o irregulares y con ciertas calcificaciones. Estas porciones vamos a tener que tener un cierto de cuidado al observarlas, ya que esto puede ir relacionado a un carcinoma de timo o a un tumor carcinoide, por lo cual este tipo de características de imagen nos van a ir levantando un poco de cierto de alerta de que esto esté degenerando en algo maligno. Ya, aunque es raro, pero se puede observar. También el timoma tiene ciertas clasificaciones histológicas que no viene al cabo mencionarlas, pero es importante conocerlas, que son en A, B y B. También es importante mencionar que usualmente este tipo de lesiones no tienen linfadenopatías, que cuando encontramos una linfadenopatía va a estar más relacionado a una lesión maligna, que puede ser un carcinoma de timo o a un tumor carcinoide. Bueno, en esta imagen de tomografía axial computarizada en una fase contrastada, un corte en ventana de mediastina, tenemos una masa que se observa homogénea con bordes definidos a nivel del mediastino anterior, justo anterior al tronco pulmonar, y vemos que está totalmente definido. Esto fue relacionado a un timoma en el caso de este paciente. En cambio, vamos a ir viendo ciertas otras características. Esta es otra imagen de tomografía, pero esto es también un corte axial en una tomografía en fase contrastada con una masa bien definida en el mediastino anterior, en la porción anterior a la aorta ascendente. Vemos que los bordes son bien definidos. También esto fue relacionado a un timoma de características benignas, pero cuando estas masas de mediastino anterior relacionadas a mediastino desarrollan heterogeneidad, bordes un poco irregulares, con calcificaciones internas, eso ya nos puede hacer levantar la sospecha de que puede ser algo maligno. Además de ello, en esta imagen de tomografía de este paciente, en ventana de mediastino se vio que tenía una linfadenopatía pericisural, por lo cual esto fue relacionado a un carcinoma de timo. O sea, esto ya nos va levantando características de que sea algo sospechoso. Además de ello, tenemos también que esta otra imagen de tomografía del lado de la derecha, tenemos también una masa de mediastino anterior que se ve anterior a los vasos, grandes vasos. Además de eso, tienen bordes lobulados, cierta heterogeneidad, pero además de ello, vemos que existe una lesión a nivel de la caja torácica del lado izquierdo que está asociado a una metástasis, también relacionado a un carcinoma de timo.
Bueno, tenemos que saber que otro tipo de lesiones que son bastante frecuentes a nivel del mediastino anterior suele ser el linfoma. El linfoma va a afectar no solo el mediastino anterior, también puede afectar el mediastino visceral. Es por ello que vamos a tener ciertas características que van a irnos ayudando a poder caracterizarlo de forma adecuada. El linfoma, como todos sabemos, es una tipo de neoplasia bastante heterogénea. Se puede manifestar en diferentes lugares de acuerdo a las diferentes estaciones linfáticas que esté afectando. Además de ello, suele ser una masa bastante voluminosa a nivel del tórax y que está más relacionada a un linfoma de tipo Hodgkin, ya que es junto al linfoma difuso de células B grandes, es el que más frecuentemente se desarrolla a nivel del mediastino anterior y del tórax en general. Suele ser tan frecuente como un 4.9% de los casos y puede ser primario o secundario. ¿Qué quiere decir esto? Primario, que es aquel que se origina en tórax y no tiene ningún otro punto de evidencia de desarrollo de linfoma en otra parte del cuerpo. Esto quiere decir que solo van a haber afectados ganglios mediastínicos, el timo, y no va a haber afección externa. En cambio, puede ser secundario, que es lo más frecuente, cuando hay afectación de otras estaciones ganglionares a nivel de abdomen, y esto puede ir relacionado más que todo a linfoma tipo Hodgkin, que esté afectando es ya también la porción del tórax. Este diagnóstico va a ser más frecuente pensarlo en aquellos pacientes jóvenes, niños o adultos jóvenes que se presenten a nuestra clínica, ya sea a la parte de la emergencia con una masa de mediastino bastante voluminosa de bordes lobulados de forma irregular y que ocupe gran porción del mediastino. Además de ello, vamos a tener otros signos que nos van a ir ayudando a asociarlo, como el signo de la ocultación iliar, ya que si esta masa se encuentra anterior al ilio pulmonar, no va a borrarlo, entonces por eso lo vamos a poder identificar. Bueno, los pacientes con este tipo de patologías suelen presentarse con síntomas asociados a esta patología, como fiebre, sudoración nocturna y pérdida de peso. Además de ello, al ver una radiografía con una masa grande lobulada, podemos casi por seguro ir dando un diagnóstico de esta patología. Pero ayudarnos con una imagen de tomografía con corte axial para ver e identificar los ganglios agrandados o la masa lobulada grande, ya sea en el mediastino anterior o visceral, podemos ir diciendo que esto ya es relacionado a un proceso linfoproliferativo, que va a ser trabajo del patólogo decirnos qué tipo de linfoma es, ya que con las imágenes se puede ir orientando, pero no dar un diagnóstico histopatológico. Bueno, este tipo de lesiones puede rodear los vasos, ya que esto no los invade. Y esto es una característica importante tener en cuenta, ya que al ver este tipo de masas prominentes, no van a causar una invasión directa de los vasos, sino que los van a rodear. Aunque pueden existir variedades agresivas, como son el linfoma linfoblástico de células T y también el linfoma de la zona gris, que son las variedades más agresivas que pueden generar de forma directa invasión a estructuras. Es importante mencionar que este tipo de lesiones puede asociarse a heterogeneidad más prominente en la masa que estamos evaluando. Bueno, habiendo mencionado ese repaso de forma teórica, vamos a hablar de estas imágenes de tomografía axial computarizada en una fase contrastada, en un corte a nivel de tórax con ventana de mediastino. Vemos una masa de grandes dimensiones que está ocupando el mediastino anterior y parte del mediastino visceral, y además de eso vemos cómo está rodeando las estructuras y se forman los bordes lobulados que son característicos de esta lesión. Además de ello, vemos que existen ciertas áreas de heterogeneidad que nos van a ir orientando. Es importante mencionar que uno de los estudios que más nos puede orientar a qué tipo de lesión es ese tipo de masas que tenemos en este ejemplo, puede ser la PET-CT, y la PET-CT nos va a ayudar a dar qué tan ávido es esta lesión por el uso de glucosa marcada con fluoruro de desoxiglucosa, que es lo que se utiliza, y que esté bastante activo a este tipo de metabolito, va a orientarnos a que sea un linfoma con un índice de captación mayor al 2.5, que es el límite establecido o estandarizado.
Otra imagen de tomografía axial computarizada, también en fase contrastada de una ventana de mediastino a nivel del tórax, lo que tenemos también es una masa de grandes dimensiones, lobulada, levemente heterogénea, que está señalizada como esta con la M de masa, y lo vemos a nivel anterior a los grandes vasos, pero que no está causando una invasión como tal de ellos. Ahora, esta también es otra imagen de tomografía axial computarizada a nivel de tórax con una ventana de mediastino. Vemos siempre los contornos lobulados de esta masa y que vemos cómo se mete entre los vasos. Además de ello, en este paciente se había asociado el hallazgo de derrame pleural bilateral. Y por último, esta otra imagen de tomografía axial computarizada también nos da, en esta otra paciente femenina, vemos los hallazgos de característicos de imagen de este tipo de lesiones, que son grandes masas voluminosas a nivel del tórax, que van a estar de bordes lobulados y levemente heterogéneas. También hay que tener en cuenta que las presentaciones de estas lesiones van a irnos orientando así es un linfoma que no tiene características tan agresivas o que sí es bastante agresivo. Y todo esto se va a ir clasificando de acuerdo a la clasificación de Lugano, que va a ser objetivo de otras clases. Ok, yo sé que es bastante, pero vamos a hablar ahora de otro tipo de patología. El bocio tiroideo es otra de las patologías frecuentes a nivel del mediastino anterior y que suele encontrarse con mucha frecuencia. Lamentablemente, suele ser muy frecuente en aquellos países donde es endémico el bocio, especialmente por deficiencia de yodo. Cuando esto ocurre, la glándula tiroides crece tanto de tamaño que pasa hacia la porción inferior del cuello, hacia el mediastino anterior en la porción superior, o también puede desplazarse hasta la porción superior del mediastino visceral al lado de la tráquea, por lo cual puede estar desplazada. Todo ello va a decirnos que el 20% de todos los bocios pueden asociarse a un bocio tiroideo a nivel de mediastino, por lo cual se va a relacionar, ya que obviamente va a ser evidente por la clínica la masa a nivel de cuello, pero siempre es importante hacerle una radiografía de tórax a estos pacientes, ya que nos puede ir orientando de que pueda existir un bocio tiroideo en los pacientes con bocio diagnosticados por clínica o por ultrasonido. Entonces, estos pacientes se asocian a tener síntomas de compresión o dolor, y eso significa que la masa tiroidea desplaza estructuras de su sitio anatómico, por lo cual causa compresión. Y esto también puede ser tanto estructuras de la vía aérea como estructuras de la vasculares. Y estas pueden, como mencioné, pueden ser del mediastino medio, pero se asocia más al mediastino anterior, ya que cuando pasa el mediastino medio es porque pasó paralela al trayecto de la tráquea. Por eso se va al mediastino visceral. Y como una de las características de imagen va a ser que va a tener continuidad con la porción cervical, y en la radiografía de tórax el signo que nos va a ayudar es el signo cérvico-torácico, ya que no va, o sea, esta estructura va a superar el borde inferior de la clavícula, por lo cual se va a observar de forma clara. Y se suele encontrar también como característicamente como un ensanchamiento mediastínico superior. Ok. Y en la tomografía, este tipo de lesiones se pueden encontrar como masas encapsuladas o lobuladas de aspecto heterogéneo con pequeñas imágenes de baja atenuación que son relacionadas a los pequeños quistes o los quistes coloides que pueden encontrarse en este tipo de lesiones, o los coloides mismos de la glándula tiroides. Usualmente, estas lesiones van a tener alta concentración de yodo, por lo cual pueden ser altamente atenuantes en una tomografía de tórax, sí, por lo cual pueden ser hiperdensas. Entonces, estas también pueden desarrollar ciertas calcificaciones, y las calcificaciones pueden ser groseras, pueden ser en anillo o punteadas. Además de ello, al tener una gran vascularidad de forma prominente, estas lesiones van a tener un intenso realce a la aplicación del medio contraste, por lo cual podemos irlos diagnosticando con las imágenes. Esta imagen de tomografía de tórax a nivel superior de los vasos con una ventana de mediastino, lo que logramos ver es que hay una masa heterogénea de forma lobulada que proviene, bueno, en este caso estamos a nivel superior, pero estamos evidenciando que existe, que se encuentra a nivel de mediastino anterior y que tiene ciertas calcificaciones. Además de eso es ligeramente
hiperdensa en relación a los tejidos blandos. Ahora, esta otra imagen de tomografía axial computarizada a nivel de mediastino, con una ventana de mediastino a nivel superior, lo que vemos también es una imagen, como mencioné, lobulada, encapsulada y de aspecto heterogéneo, con ciertas áreas de baja atenuación que se ven hipodensas y otras de mayor atenuación que se ven hiperdensas con ciertos puntos o calcificaciones de forma grosera, y estos son relacionados o característicos de esta enfermedad. Esta otra imagen de tomografía axial computarizada a nivel de la porción superior del tórax en ventana mediastino, lo que tenemos también es una masa que en este caso está más a nivel del mediastino medio, y vemos cómo está desplazando la tráquea hacia la derecha y le está desplazando los vasos hacia la izquierda, por lo cual también es un hallazgo de imagen característico de este tipo de patología, ya que se mete entre las estructuras normales, desplazándolas y causando síntomas de compresión al paciente. Bueno, habiendo hablado de ello, vamos a hablar también del tumor de células germinales. El tumor de células germinales, que es el último tema que les voy a tocar del mediastino anterior, usualmente constituyen hasta el 10 al 15% de todas las patologías del mediastino y suele asociarse a migración aberrante de las células de forma embrionaria, ya que se quedan a este punto de la anatomía, por lo cual estas células no logran llegar a su destino y se terminan quedando como con sus nichos celulares a este punto, por lo cual pueden desarrollar lesiones o tumores de células germinales de forma bastante frecuente, por decirlo así, ya que en el tórax es el sitio más común de desarrollo de tumores de células germinales que no sean las gónadas, o sea, ya sean los ovarios o los testículos, ya que estos son los puntos originarios principales, pero este es el tumor de células germinales, también puede ser primario de tórax. Y estos pueden ser clasificados como teratoma, seminomas y no seminomas. Del que más voy a hablarles y del que voy a enfocarme en esta clase va a ser del teratoma. Este tipo de lesiones pueden contener células de todos los orígenes epiteliales, ya sea endodérmicas, ectodérmicas o mesodérmicas, por lo cual, cuando son teratomas maduros, van a tener ciertas características de imagen que los van a distinguir de otro tipo de lesiones. Además, al poderlo asociar con la información demográfica del paciente, con los síntomas y la serología, ya que muchos de estos tumores pueden desarrollar producción de hormonas o hacer también marcadores tumorales, van a darnos un diagnóstico muy certero. El teratoma, como mencioné, es la lesión originaria de células germinales más común y puede contener células de ectodérmica, como ser que dan origen a la piel, pelos, dientes, o mesodérmico, como cartílago o hueso, y endodérmico, como células del epitelio gastrointestinal o pancreático, van a ir asociados a este tipo de características, puede serlo bastante heterogéneas, por lo cual, cuando son lesiones maduras, o sea que ya tienen todo, dan tejidos totalmente maduros, por ejemplo los dientes o el pelo o la grasa o los huesos, van a ser lesiones que ya están bien diferenciadas y por lo cual van a ser característicos de lesiones benignas. Pero cuando estas lesiones están inmaduras, o sea, tienen un estirpe celular inmaduro que no ha desarrollado un tejido como tal, pueden ser característicos de lesiones malignas, ya que pueden recurrir y metastasizar, y además de ello, este tipo de lesiones pueden tener pequeños focos de carcinoma. Hasta un 60-70% de los casos se pueden diagnosticar de forma certera en pacientes niños y jóvenes cuando tenemos este tipo de lesiones. Suelen ser asintomáticos y suelen dar síntomas más por efectos de masa o de compresión de las estructuras adyacentes. Suelen ser lesiones encapsuladas. Usualmente van a estar redondeadas o lobuladas. Tienen un aspecto interno heterogéneo y este aspecto interno heterogéneo se debe más que todo a que poseen componentes de los diferentes estirpes celulares, como había mencionado. Suelen también haber lesiones que son mayormente quísticas, ya sean uniloculares o multiloculares, con pequeños septos o tabiques que los dividen, y este tipo de lesiones pueden ser teratomas quísticos de forma original, o también pueden ser lesiones de tipo compuestas, ya sea por porciones quísticas y sólidas.
Cuando tenemos este tipo de imágenes de tomografía que se computariza a una ventana de mediastino a nivel de mediastino anterior, lo que vemos es una masa que está de aspecto redondeado, como encapsulada, heterogénea, con áreas hipodensas y áreas hiperdensas, con ciertas zonas focales hiperdensas que están focalizadas en la porción periférica y que van siendo característicos de un teratoma maduro, ya que este teratoma está bien circunscrito y tiene ciertas formaciones de tejido ya maduros. También vemos esta imagen en la tomografía con una reconstrucción coronal a nivel de mediastino, con una ventana de mediastino, valga la redundancia. Vemos la misma lesión que estábamos caracterizando. Ahora, en un corte, una reconstrucción coronal, vemos que hay una imagen hiperdensa que tiene la forma de un diente, característico de un teratoma maduro, ya que este solo puede ser desarrollado en un teratoma que ya tenga su diferenciación celular completa. Ahora, en cambio, si vemos este tipo de lesiones que también está circunscrita, pero tiene un aspecto heterogéneo un poco más definido, menos definido, perdón, también podemos ir dándoles características que puedan irnos dando un diagnóstico diferencial a algo maligno. Es importante mencionar que ciertos tipos de teratomas que tengan epitelio de páncreas o epitelio originario del tejido gastrointestinal pueden desarrollar secreción de forma fisiológica. Y este tipo de lesiones que desarrollan secreción de forma fisiológica tienen el riesgo de ruptura o de rotura, disculpen el término. Entonces, cuando esto ocurre, pueden causar que la rotura genere tanto derrame pleural o pericárdico o una mediastinitis como tal. Haciendo un poco de pausa y cambiando un poco el chip, vamos a tocar ciertos temas de mediastino medio. Lamentablemente ese es un tema bastante largo. En general, todas las patologías de mediastino he intentado resumirlas para poderlas enfocar de forma en una hora de clase. Entonces, en el mediastino medio, donde estamos hablando del mediastino visceral, tenemos estructuras que son vasculares y no vasculares, como he mencionado previamente: el corazón, los grandes vasos, la tráquea y los bronquios, los nervios que pasan por ese trayecto, y además de eso, ganglios linfáticos. Además de ello, podamos orientarnos que estos tipos de tejidos nos van a ayudar a orientarnos el diagnóstico. Primero que todo, mencioné ya que tiene estructuras vasculares y no vasculares. Y como mencioné también en la parte previa de la exposición, la radiografía de tórax simple nos va a ir orientando al diagnóstico. Primero que todo, la alteración focal del contorno mediastinal, ensanchamiento mediastino, o también encontrar el signo de la superposición del hilio, en este caso, puede estar al mismo nivel del hilio y darnos el signo de la silueta. También van a ser orientativos para poder dar un diagnóstico de la estructura que estamos evaluando. Obviamente también tenemos que hacer ayuda de la radiografía lateral de tórax, que nos va a ayudar a ir discerniendo el diagnóstico final. Como todos sabemos, la tomografía nos va a dar las características de imagen importantes de la localización, los márgenes y de las otras características que ya la mencioné previamente, que nos van a dar un diagnóstico con mucha mayor certeza. Primero, la patología más frecuente de esta zona son las linfadenopatías. Las linfadenopatías pueden ser de múltiples etiologías. Más que todo, es importante saber que en el tórax existen diferentes estaciones de linfadenopatías o de estaciones ganglionares. Estas estaciones ganglionares van enumeradas desde la porción superior hacia la porción inferior, hasta terminar con los ganglios que se encuentran a nivel del parénquima pulmonar en las vías aéreas. Estas van a estar comprometidas de acuerdo al patrón de la patología subyacente. Usualmente, saber qué tipo de estación de linfadenopatía está afectada nos va a ayudar a reconocer el tipo de origen de la lesión primaria. Ok, las etiologías pueden ser tanto lesiones benignas como lesiones malignas. Las etiologías benignas pueden ir desde infecciones como granulomatosas, infecciones de tipo infecciosas, ya sea neumonías, o también pueden ser de tipo maligno, como ser los tumores de tórax, ya sea de pulmón o linfomas como tal.
también pueden irnos dando unas características de imagen diferentes. Todo ello va a ir relacionado que, primero que todo, al poder reconocer los ganglios, tenemos que saber si se ven ovalados o si ya tienen pérdida de su morfología, si son homogéneos o ya se ven heterogéneos. Todo ello nos va a ir orientando así las características de la imagen. Además de ello, este artículo menciona que la atenuación que posea atenuación interna que posea el ganglio también nos va a ayudar a hacer un diagnóstico diferencial, ya que cuando se vea una linfadenopatía hipodensa o con disminución de la atenuación, esto va a ser característico de cierto tipo de patologías malignas, ya que la hipodensidad o atenuación baja está relacionada a zonas de necrosis central y esto va relacionado a patologías malignas. En cambio, cuando tenemos lesiones hiperdensas o con aumento de la densidad, suelen ser relacionados a calcificaciones o a procesos benignos que desarrollan calcificaciones, como son las infecciones granulomatosas o las infecciones o las patologías, como la sarcoidosis. Además de ello, habla también de la vascularidad de los ganglios. Si son hipervasculares, suelen ser aquellos tipos de lesiones que están bastante vascularizadas y pueden ser relacionadas a cuestiones malignas también. Bueno, el patrón de linfadenomegalias o de linfadenopatías va a tener que ser va a ayudarnos a decirnos dónde está la patología primaria. Primero, el drenaje linfático del tórax va de forma anatómica ya conocida. Primero que todo, van hacia drenar al conducto torácico y hacia la porción más próxima a la adyacente. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, una lesión que se encuentra a nivel del lóbulo superior del pulmón derecho, este tipo de lesiones van a diseminarse más frecuente hacia los ganglios que estén adyacentes, ya sea iliares o a los paratraqueales del lado derecho. También de ello va a hacer que patologías de otras estructuras, por ejemplo, del esófago, por ejemplo, los 2/3 superiores del esófago, van a drenar especialmente a los ganglios mediastinales superiores, ya sean paratraqueales o los que estén a nivel superior del origen de la lesión. Y del tercio inferior van a diseminarse hacia los ganglios a nivel inferior del abdomen. Entonces, todo ello nos va ayudando a hacer un diagnóstico diferencial del origen de la patología. Además de ello, es importante mencionar que los procesos linfoproliferativos, como por ejemplo el linfoma tipo Hodgkin, va a ser el que más va a afectar los ganglios a nivel del mediastino. Hasta en un 85% de los casos se asocia a que afectan los ganglios paratraqueales superiores y del mediastino anterior, como ya lo habíamos tocado anteriormente. En cambio, el linfoma no Hodgkin, esta no suele ser frecuente, ya que cuando afecta el mediastino solo afecta una estación como tal. Otro diagnóstico diferencial de la linfadenomegalias es la sarcoidosis, que es una patología que se asocia, por ejemplo, a linfadenopatías paratraqueales derechas y a linfadenopatías iliares bilaterales, por lo cual van a ser características de esta patología. Y este diagnóstico se va a hacer por exclusión, ya que se debe de pensar en este tipo de patologías cuando no se conoce un proceso maligno de base. Otras patologías son la neumoconiosis y estas son asociadas a la silicosis, y otras patologías relacionadas suelen presentarse con linfadenopatías mediastinales y que pueden desarrollar calcificaciones, por lo cual al tener la historia de relación laboral con, en este caso ya sea la minería u otras actividades relacionadas a el trabajo con el sílice, podemos irnos asociando a el diagnóstico diferencial. También las linfadenopatías se pueden presentar en procesos difusos, como son el edema agudo de pulmón o algún proceso de inflamatorio. Bueno, en estas imágenes de tomografía axial computarizada en una fase contrastada, en una ventana de mediastino, tenemos una masa de importantes dimensiones a nivel del mediastino anterior de forma lobulada que está relacionada a un linfoma. En este caso, del diagnóstico del paciente del que les tengo acá. En cambio, este es un paciente diferente, en el cual, en esta imagen de tomografía axial computarizada en una fase contrastada en la ventana de mediastino, se observa varias linfadenopatías aumentadas de tamaño y que tienen un aspecto hipodenso en la porción interior y que tienen un realce en la porción periférica a la aplicación del medio de contraste, y este paciente lamentablemente
tenía el diagnóstico de un carcinoma de pulmón, por lo cual este tipo de lesión de linfadenopatías que son hipodensas y con baja atenuación son áreas de necrosis, por lo cual son de invasión tumoral o de afección de esas estaciones de linfadenopatías. Otro caso diferente es el que tengo en esta imagen de tomografía computarizada con un enfoque más a nivel de mediastino en una fase no contrastada, con ventana de mediastino. Vemos que hay diferentes linfadenopatías aumentadas de tamaño de forma ovalada que son de densidad similar a la sangre, por lo cual en este caso, en este paciente, el diagnóstico era una sarcoidosis, ya que tenía linfadenopatías para traqueales derechas y para subcarinales y para iliares bilaterales. Y esta es la imagen de este mismo paciente en una reconstrucción coronal de la imagen de tomografía, donde vemos las linfadenopatías para traqueales derechas y también las parailiares. Otra patología que se puede encontrar, pero que es menos frecuente, es una malformación congénita. Y esta está asociada a un desarrollo anómalo de la vía aérea inferior. Y suele ser diagnóstico, hasta el 90% se presentan a nivel de mediastino visceral. Y suelen ser de situación paratraqueal derecha, suelen ser lesiones circunscritas y cuando se observan en la imagen de tomografía suelen tener una atenuación líquida, pero suelen, cuando se complican, se infectan o se desarrollan hemorragia, pueden tener un aumento de la atenuación de la porción interna. Y esto complica un poquito el diagnóstico, ya que cuando se tiene dudas del diagnóstico se puede hacer una imagen de un estudio de resonancia magnética para poder caracterizarlo de forma adecuada, ya que esto nos va a dar el diagnóstico definitivo de que es un quiste. El realce también es otra cosa que está con asterisco, ya que es importante que la pared de estas quistes son delgadas, pero pueden tener un realce a la aplicación del medio contraste. Sin embargo, si se encuentra realce dentro de la lesión, eso ya no es normal y entonces ya puede orientarnos a otra patología diferente o algo maligno. Además de ello, estos quistes no están conectados con la vía aérea, por lo cual no deben contener gas de forma normal. Y si se encuentra gas en este tipo de lesiones quísticas, se debe pensar primero en una sobreinfección, o sea, una complicación de la misma. Y en esta imagen de tomografía axial computarizada a nivel de tórax, en una fase contrastada con ventana de mediastino, lo que vemos es una imagen hipodensa de forma definida a nivel paratraqueal derecho, y vemos que son características de densidad líquida. Lamentablemente no tenemos el cálculo de las unidades de Hanfield, pero estaba relacionado según la bibliografía a este tipo de patologías. Después, como este paciente le hicieron imagen de resonancia magnética, me tomé la libertad de colocar la imagen en el cual se ven las características de esta imagen de tomografía de resonancia magnética en una ponderada ante 2. Vemos que las características son una hiperintensidad de la lesión, características de un quiste. Y en el lado de la derecha tengo otra imagen de tomografía axial computarizada en una fase contrastada. En la región del lado derecho, paratraqueal derecha, vemos una imagen de densidad similar a los tejidos blandos, que en este caso era relacionado a un quiste broncogénico. El quiste de duplicación esofágica, en cambio, es un tipo también de tipo de lesión de malformación congénita que puede ser originario también como diagnóstico diferencial de los quistes broncogénicos. Esto va a tener que ser un diagnóstico diferencial, ya que tienen las mismas características de las lesiones quísticas. Suelen tener una atenuación líquida, suelen ser bien circunscritas, además de eso, no suelen tener realce que no sea en la pared, que usualmente es delgada, y la mayoría de los síntomas se asocian a efecto de masa, y el efecto de masa puede generar síntomas de disfagia, de dolor torácico y tos. El diagnóstico diferencial se va a hacer con las lesiones quísticas, ya sea quistes de pericardio, quistes broncogénicos y usualmente estos quistes de duplicación esofágica, el diagnóstico se da cuando este tipo de lesión está en relación o adyacente a la pared del esófago. Entonces, estas imágenes de tomografía axial computarizada en una fase contrastada, ambos tipos de lesiones, en este caso, en la lado de la izquierda tenemos una imagen hipodensa, bien definida, ovalada, en relación a la pared del esófago, que está en situación posterior, que es diagnóstico de un quiste de duplicación esofágica. Y en esta otra imagen de tomografía del lado de la derecha de la pantalla, también tenemos una imagen hipodensa
de forma definida y que está en relación a la pared del esófago, característico de este tipo de lesiones. Por último, aunque no este tipo de lesiones no está descrito, pero puede presentarse también a nivel de mediastino medio, pero se puede también describir como lesión de mediastino anterior o vascular. En este caso, el quiste pericárdico es también un desarrollo aberrante de la porción del pericardio. Pueden desarrollar quistes bien circunscritos, suelen ser lesiones uniloculares y se localizan con más frecuencia en ángulo cardiofrénico, usualmente en el lado derecho con un 70% de las veces, aunque también se puede presentar en el lado izquierdo. Las características de imagen de este tipo de lesiones nos hacen pensar que es algo benigno y no requieren seguimiento posterior. Entonces, en esta imagen de tomografía de tórax en una fase no contrastada, vemos una imagen hipodensa bastante de borde bien definido de forma ovalada a nivel del ángulo cardiofrénico del lado izquierdo, característicos de un quiste pericárdico. Y esta otra, que es la localización más frecuente, es a nivel del ángulo cardiofrénico del lado derecho, y esa también es una imagen hipodensa de forma bien definida, característico de la patología. Por último, voy a hablarles de forma breve de las patologías de mediastino posterior, ya que estas no son tan relevantes en forma de frecuencia como las anteriores, pero sí son relevantes diagnóstico que en la radiografía de tórax no se define adecuadamente, entonces se requiere la tomografía para poder dar un diagnóstico certero. Entonces, las neoplasias más características son aquellas de origen neurogénico, que son las más comunes, hasta un 30-35% de los casos, 30% en adultos y 35% en niños, y hasta un 80% de los casos se originan de la vaina de tejidos nerviosos, disculpen, y usualmente los más frecuentes son los originarios de la vaina nerviosa. La vaina nerviosa, y esta vaina nerviosa pueden ser tanto neurofibromas como también schwannomas o también lesiones como los paragangliomas, que son otra patología diferente. Entonces, los tumores de la vaina nerviosa suelen ser en tomografía imágenes bien definidas, redondeadas u ovales, que están en relación al canal medular y que pueden tener una forma de mancuerna, ya que una porción de la lesión se puede encontrar dentro del canal medular y otra porción fuera del canal medular y forman esa forma de mancuerna, ya que como si fueran dos dedos divididos por el foramen neurogénico o neural, perdón. Y además de ello, la relación con el canal medular es muy importante, ya que esto es prácticamente una forma de diagnóstico y pueden tener lesiones o cambios quísticos. Este tipo de lesiones pueden generar erosión por presión de las costillas y de las estructuras adyacentes, pero debemos hacer el diagnóstico diferencial de que no es de invasión, ya que la invasión de otro tipo de lesiones malignas se caracteriza por destrucción ósea y de invasión bien evidente de las estructuras adyacentes. Además de ello, hay que hacer el hincapié de que cuando no se logra hacer un diagnóstico diferencial adecuado en la tomografía, también se puede recurrir a la resonancia para hacer el diagnóstico diferencial entre schwannomas o neurofibromas. Y en este caso, en una resonancia magnética se pueden ver signos característicos. Por ejemplo, el signo fascicular, que es característico de los schwannomas, solo se va a ver como hiperintensidades en anillo que rodean los diferentes fascículos y va a ser característico solo de los schwannomas. En cambio, el signo de la diana o el signo del donut, que es cuando se hace también para el diagnóstico diferencial de los neurofibromas, cuando se ve una hiperintensidad central y una hipointensidad periférica. Ok, en esta imagen de tomografía en corte axial, en ventana de mediastino, una fase contrastada, vemos una lesión ovalada bien circunscrita en relación a la porción posterior del tórax, que está en relación al foramen neural, y esto fue característico de un neurofibroma. Estos son más frecuentes en los pacientes con neurofibromatosis tipo 1 y estos pacientes con neurofibromatosis tipo 1 tienen un 10% de posibilidades de desarrollar neurofibromas a nivel del tórax en toda su vida. Otra imagen de tomografía axial computarizada, pero en este caso con imagen a nivel de la porción superior del tórax, también una ventana de mediastino, vemos una imagen bien circunscrita, casi ovalada, redondeada, homogénea, y esto estaba en relación a un schwannoma. También, otra imagen de tomografía axial computarizada con una fase contrastada de una ventana de mediastino, vemos esta imagen bien definida, de bordes definidos
casi homogénea, pero levemente heterogénea, que también está en relación a un schwannoma. Por último, ya para cerrar la clase, vamos a hablar de la hematopoiesis extramedular. Esto usualmente se desarrollan como lesiones o masas adyacentes a la vértebra o las costillas, y suele desarrollarse en aquellos pacientes que tienen enfermedades hematológicas de base, como talasemias, enfermedades de células falciformes, esferocitosis, que tienen problemas de producción de eritrocitos. Estas masas suelen generar un realce prominente a la aplicación del medio de contraste, ya que son muy vascularizadas, y cuando son heterogéneas, usualmente suelen relacionarse a lesiones de larga data, ya que pueden desarrollar depósitos de desiderina o de hierro. Entonces, estas son imágenes de tomografía acción computarizada en fase contrastada. En una ventana de mediastino vemos las masas adyacentes a los cuerpos vertebrales y también a las costillas, que son homogéneas o levemente heterogéneas, y la heterogeneidad va relacionada a que son lesiones ya de larga data. Para concluir ya, las infecciones espinales, que me gustó y se lo voy a resaltar esto, es que las infecciones espinales pueden ser frecuentes y usualmente son de origen bacteriano, y si asocian a pacientes que tienen factores de riesgo como inmunodeficiencias, que tengan diabetes, que tengan patologías neoplásicas de base, que alteren el estado inmunológico y que desarrollen infecciones a nivel de la columna vertebral. Suelen asociarse a dolor de espalda, fiebre y malestar general, y que suelen ser masas de tejidos de blandos poco definidas o líquido no organizado o colecciones loculadas en las imágenes de tomografía, y que en estos pacientes siempre se debe hacer un diagnóstico diferencial de las diferentes infecciones, y una de ellas, que es bien frecuente en Honduras, es la tuberculosis. También patología a nivel de la columna vertebral. Entonces, en esta imagen de tomografía axial computarizada de una fase contrastada en una ventana de mediastino, vemos una masa bien definida a nivel paravertebral del lado derecho, que con su imagen de reconstrucción coronal se asoció a estar relacionada siempre de forma circunscrita con la columna vertebral, y esto era característico de un absceso paravertebral a nivel del mediastino posterior. Y como bonus, el meningocele torácico, que es una anomalía poco frecuente, pero es una herniación anómala de las leptomeninges, se desarrolla en pacientes más frecuentemente asociados a neurofibromatosis tipo 1, y se suelen ver como masas quísticas a nivel del mediastino posterior que están relacionadas a anomalías de la vértebra, ya sea vértebra en alas de mariposa o espina bífida, o otras alteraciones de estas mismas, y se suelen ver como lesiones quísticas que tienen relación íntima con la médula espinal, con alteración del foramen neural. Y eso ha sido todo. Es un tema bastante complejo y bastante extenso. A pesar de ello, intenté resumirlo un poco, y los dejo con esta imagen de la ciudad de Tromsø, al norte de Noruega, que es la ciudad más al norte de todo el país, donde se pueden ver las más hermosas auroras boreales, tanto en verano como en épocas especiales. Muchas gracias. Ay, no. Buenos días, Henry. Habla Luis. Días. Pues fíjese que resulta un poco difícil mencionarle algo que de repente usted no haya mencionado ya, porque fue bastante completa su clase. En lo que le podría contribuir de repente es en ciertos hallazgos, sobre todo ese que mencionó bien sutilmente del derrame pleural. O sea, no toda la patología de mediastinal va a tener ese hallazgo. Entonces, cuando lo tengamos, podemos orientarnos más hacia la patología que usted mencionó, del linfoma torácico, sobre todo por las características propias que tiene la lesión, ¿verdad? Que se mira multinodular y de aspecto de múltiples lesiones debido a la infiltración de la afectación que tiene. Entonces, ese hallazgo en particular es bien importante. También habló de la afectación de las células germinales. Entonces, en este apartado habló solamente del teratoma, y está bien, pero en este apartado es importante tener presente el sexo del paciente, si es masculino o es femenino. Si es masculino, vamos a pensar en aquellos de tipo seminomatoso, y en cambio si es una mujer podemos pensar o intuirte que vamos a buscar, van a ser de tipo no seminomatoso, que suelen ser más agresivos, y también la edad de estos pacientes, que generalmente tienen una edad más joven.
Habló también, cuando habló del teratoma, y muy importante, que generalmente suelen ser, ¿verdad? Lesiones así bien son encapsuladas, pero pueden tener también producción de enzimas pancreáticas, pueden desarrollar tejido glandular y pueden romperse e incluso pueden afectar el parénquima. El parénquima pulmonar debe de valorarse en las lesiones de mediastino para ver si hay afectación metastásica o también puede haber afectación de lisis por ejemplo, por la ruptura del teratoma. Entonces puede tener afectación del mediastino, puede tener afectación del parénquima en general. Otro punto que mencionó cuando habló del quiste de duplicación esofágica y el quiste broncogénico, que sí, ¿verdad? Radiológicamente se miran bien similares, pero un punto que puede ayudar aquí para diferenciar uno del otro es que generalmente la pared del quiste broncogénico es incluso imperceptible. En cambio, el quiste de duplicación esofágica, este generalmente tiene una pared como que un poco más gruesa. Entonces, es un punto que le puede ayudar en hacer el diagnóstico diferencial, además de la localización, ¿verdad? Eh, cuando habló cuando habló de las infecciones espinales, de la espondilodicitis, y habló de la tuberculosis, un punto que lo puede orientar, aparte del antecedente, ¿verdad? Es que estos pacientes pueden tener diferente afectación vertebral y aparte también comprometen el disco que se va a valorar mejor por resonancia magnética, pero que generalmente afecta diferentes niveles vertebrales. No solamente es localizada en un nivel, sino que puede tener una afectación de columna lumbar, puede tener otra afectación en tórax o incluso en columna cervical. Entonces, cuando hay diferentes niveles de afectación en la columna vertebral, entonces generalmente esto es característico de los pacientes con tuberculosis. Y otro punto importante y que siempre se mencionan en las clases es de sarcoidosis, pero fíjese que cuando roté por el tórax, la doctora Vivax mencionó de que en toda la experiencia que ella tiene, se habla bastante de sarcoidosis, pero que al menos ella no ha hecho el diagnóstico de ninguna sarcoidosis que haya sido comprobada por histología. Entonces, siempre se menciona, pero pareciera que no fuera una patología que afectara aquí a esta región. Y únicamente, excelente clase, Henry, lo felicito. Gracias, doctor. Muy amable. Tomar en cuenta sus observaciones, muy amable. Felicidades, Henry. Muy, muy bonita clase. En realidad no hay mucho que decir, solo que enfatizó en muchas cosas. Gracias por todo lo que expuso el tema. Y pues nuevamente darle las gracias a todos por sus aportaciones. Luis, gracias por todo lo que aportó ahorita. Y desearles una feliz mañana el día de hoy. Gracias, doctor. Muy amable. Bueno, la pasen bien. Gracias.